El Congreso de Residentes, invitamos a la doctora nuevamente Adriana Larrea. Ella viene de la clínica Novoclínica de Quito, Ecuador, y va a tocar el tema de manejo quirúrgico de la cadera perdida mediante osteotomía de soporte pélvico, reporte de caso clínico. 20 minutos, doctora. Adelante. Perdón, y se prepara la doctora María Fernanda, ¿no? María Fernanda Barragán. Bueno, agradeciéndole nuevamente a todos ustedes por invitarnos al Congreso. Yo soy la doctora Adriana Larrea, R1 del Hospital Nova Clínica S.A. del Ecuador. Ahora les voy a exponer sobre el manejo quirúrgico de la cadera perdida en una paciente pediátrica. Nuestra paciente es una paciente femenina de 11 años, nacida y residente en Quito, producto del primer embarazo a término a las 37 semanas, sin una patología prenatal o perinatal diagnosticada. Como antecedentes, el único antecedente de importancia es diagnosticada de rinitis alérgica a los 7 años, con un desarrollo psicomotor adecuado y una ganancia de peso y talla normal, acorde a su edad. Entre los antecedentes patológicos familiares y antecedentes quirúrgicos no tenemos a ninguno. La paciente acudió a nuestra consulta por un dolor inguinal izquierdo más alteración en la marcha. La paciente viene refiriendo un dolor de dolor punzante progresivo en la cadera izquierda de 2 años de evolución, que se acompaña de dismetría en extremidades inferiores que dificulta la marcha, por lo que acudió a un médico general. El médico general pidió una radiografía anteroposterior de pelvis, en donde diagnosticó displasia recidivante del desarrollo de la cadera izquierda y por esto referido hacia nosotros. Al examen físico tenemos una paciente de talla normal con un percentil de talla 20, una marcha con una importante claudicación y un signo de Trendelenburg bastante evidente. En los miembros inferiores, en la prueba de Alice o de Galeazzi, podemos ver una discrepancia de 15 milímetros aproximadamente a expensas del miembro inferior izquierdo. La cadera izquierda se evidencia una contractura en aducción y flexión con una importante limitación a la abducción. La rodilla izquierda se evidencia una flexión y una extensión limitada, y el pie izquierdo en una ligera posición de equino. En este caso decidimos usar el Harris-Gibbs Score para decidir la puntuación de la paciente prequirúrgica. Obtuvimos una puntuación de 58 puntos, que nos da como una pérdida funcional regular de las capacidades de la paciente. En nuestra clínica, el protocolo es realizar 3 exámenes de imagen para una paciente con estas características. La primera es un escanograma de un haz paralelo. ¿Qué vamos a hacer en este? Primero, delimitar el eje anatómico, el eje mecánico. Vamos a delimitar el punto cora, que va a ser la tangencial entre el eje diaficiario femoral y tibial proximal. Este nos va a servir para posteriormente realizar la osteotomía en ambos miembros inferiores. Podemos ver que el miembro inferior izquierdo tiene una longitud de 725 milímetros, que es resultado de un acortamiento de 25 milímetros con respecto al miembro inferior derecho. Además, en segundo punto, pedimos una radiografía anteroposterior de pelvis en máxima abducción, en donde se ve una limitación a la abducción de la cadera izquierda. En último lugar, pedimos una radiografía anteroposterior en posición neutra. Esto es bastante llamativo, ver la deformación de la cabeza femoral, la subluxación de la cabeza femoral, el aplanamiento acetabular. Además, un ángulo de Weber de 8 grados, un ángulo de Tonis de 22 grados, recordando que lo normal es tener un ángulo de Weber de 25 grados o mayor a él y un ángulo de Tonis menor a 10 grados. Esto nos va a llevar a la conclusión de que la paciente en realidad tiene una discrepancia importante entre la cabeza femoral y el acetábulo. A esto es lo que nosotros le llamamos cadera perdida. A nuestro diagnóstico con estos exámenes de imagen llegamos a una cadera izquierda perdida más un acortamiento de miembro inferior izquierdo. ¿Qué opciones de tratamiento tengo? Bueno, yo les preguntaría a ustedes qué opciones hubieran tenido ustedes y qué hubieran realizado. Probablemente muchos hubieran realizado artroplastia, pero hay que recordar que la paciente tiene 11 años y que hay
un alto porcentaje de fallas, además que vamos a tener que realizar una nueva artroplastia cada 10 años. Entonces, quizás podría ser una opción que en este momento hubiéramos descartado. Otra opción, tal vez artrodesis, para alguien que se atreva, que vaya más allá, pero hay que recordar cuáles son los riesgos de artrodesis. Es un dolor lumbar crónico, patología lumbar, que llevar a patología a la rodilla del mismo lado e incluso a la cadera contralateral. ¿Con qué nos quedamos? Tal vez con una osteotomía de Chiari. El problema de la osteotomía de Chiari es que vamos a solo medializar la cabeza, pero no vamos a tener un verdadero punto de apoyo. Nosotros nos fuimos por una pelvis sustentación o una osteotomía de soporte pélvico. No muchos se van por esta cirugía, y esta cirugía en realidad no es muy conocida porque está en debate y es una osteotomía que es difícil de realizar. Pero por las características de esta paciente, que es un acetábulo que es demasiado plano y que su subluxación muy alta, un fémur corto y el desarrollo de una rodilla en rotación externa por la marcha en punta de pie y la limitación a los movimientos, pero no una limitación a la aducción, nos fuimos por la decisión de la osteotomía de soporte pélvico, guiado en muchos estudios que dicen que para pacientes con estas características la primera opción de tratamiento es una osteotomía de soporte pélvico. ¿En quiénes no se debería realizar esta osteotomía? Es en pacientes mayores a 50 años y menores a 10 años por su capacidad de cambios en la osteotomía, además en pacientes con desórdenes musculares, porque nuestros objetivos con esta cirugía es mejorar la marcha de la paciente y eliminar el signo de Trendelenburg. Es obvio que en pacientes con desórdenes musculares no vamos a lograr estos objetivos, y menos en pacientes no ambulatorios. La osteotomía de soporte pélvico fue diseñada por Bouvier en el año de 1838. A partir de ahí, muchos ortopedistas realizaron cambios y usaron esta osteotomía con resultados más o menos favorables. En el año de 1988, Pelli decidió hacer la osteotomía que ha dado mejores resultados. Posteriormente, Ilizarov le acompañó esta osteotomía proximal con una osteotomía distal, que fue la que, además de mejorar el eje anatómico del fémur, ayudó a un alargamiento óseo. Por eso es que nosotros en este punto nos guiamos en esta decisión terapéutica. La osteotomía de soporte pélvico va a iniciar con una máxima aducción del paciente más o menos a 40 grados. El punto en donde el fémur va a tocar con la tuberosidad isquiática va a ser nuestro punto en donde vamos a realizar la primera osteotomía femoral proximal. En la imagen B podemos ver cómo se coloca el primer pin, que está a 15 grados del eje longitudinal del fémur. Colocamos el eje longitudinal del fémur y a 15 grados del primer pin. El segundo pin va a ir un poco más por debajo y anterior al primer pin. Colocamos el carro de guía y colocaremos en la imagen D el tercer pin. El tercer pin va a ir a 3 centímetros por debajo de la osteotomía femoral proximal. Nuestra osteotomía femoral proximal, como dijimos, va a ir más o menos en el punto de soporte. 3 centímetros más abajo va a ir el cuarto pin. El cuarto pin va a ir paralelo al primero y tiene que ir 3 centímetros por debajo del mismo. Ahora realizamos la osteotomía y valguizamos el fémur. Valguizamos hasta que los 2 primeros pines y los 2 segundos pines queden en una posición paralela. Una vez que los tengamos en una posición paralela, vamos a colocar la barra que nos va a dar la guía para colocar el tercer pin. El tercer pin va a ir a la altura del polo superior de la rótula, con angulación de 15 grados con respecto al eje femoral distal. Colocamos el sexto pin paralelo al mismo y 3 centímetros por debajo, y ahora vamos a realizar la osteotomía femoral distal. Este se realiza en el punto cora, que ya deberíamos haber trazado en nuestra planificación quirúrgica, que bueno, ya lo teníamos en este caso. Una vez que lo hayamos hecho, este va a ser el punto donde nosotros vamos a hacer el alargamiento óseo. ¿Por qué es importante el alargamiento óseo? Si nosotros recordamos, la paciente tenía una discrepancia de 15 milímetros con respecto al miembro inferior derecho, lo cual nos va a ayudar a que haya una simetría posterior al procedimiento quirúrgico. Este fue nuestro procedimiento y estos fueron nuestros resultados.
En la primera imagen podemos ver una osteotomía, primero la subtrocontérica y en la segunda osteotomía distal, en donde iniciamos la elongación. Al postquirúrgico se le indicó que a los 12 días postquirúrgicos la paciente iba a iniciar con una elongación 1 milímetro por día, guiada por sus padres y con apoyo de alguien que conozca del tema. La fisioterapia con una carga parcial, con apoyo de muletas y de sus padres. Se decidió la valoración a los 3 meses con exámenes de imagen y la revaloración a los 6 meses para el retiro de tutores y revaloración el alargamiento óseo distal. Estos son nuestros resultados definitivos. Tenemos una paciente con un ángulo de valgización de 45 grados, un ángulo de Weber de 30 grados, que es una mejoría bastante notoria, al igual que un ángulo de Tönnis de 12 grados, una mejor cobertura de la cabeza femoral. En la imagen de la derecha podemos ver una elongación distal de 3.1 centímetros en la osteotomía distal y un callo óseo bicorticalizado. En este punto hemos retirado los tutores externos. La paciente continúa con fisioterapia, pero ahora refiere que tiene un dolor de 2/10 en la escala de EVA, con una parcial mejoría del Trendelenburg. Eso significa que la paciente mantenía el signo de Trendelenburg, pero era menor con respecto al Trendelenburg de su inicio. No tenía una contractura en aducción de la cadera, ahora ya no había discrepancia de los miembros inferiores, su pie ya no estaba en equino y su nuevo Harris-Grip Score fue de 79 puntos. ¿Por qué la paciente persistió con el signo de Trendelenburg a pesar de que nosotros consideramos que nuestro procedimiento quirúrgico fue el adecuado? Y a esa pregunta podemos tener una respuesta en este estudio de la evaluación del glúteo medio después de la osteotomía de soporte pélvico. En este evaluaron 11 pacientes prequirúrgicos y solo 6 postquirúrgicos tuvieron una mejoría a pesar de que el procedimiento fue bien realizado. Y esto es porque la mayoría de estos pacientes van a tener una atrofia prequirúrgica del glúteo medio que va a mantener el signo del Trendelenburg. ¿Esto cómo se puede mejorar? Con una adecuada fisioterapia y una fisioterapia que sea bien seguida, con un buen seguimiento y que sí toma bastante tiempo. Después de 6 meses de seguimiento deberíamos hacer un nuevo control para evidenciar si el signo de Trendelenburg persiste o ya se ha eliminado totalmente. ¿Qué procedimientos podríamos realizar a futuro en esta paciente? Aún tenemos dudas si deberíamos hacer otro procedimiento o no. No realizaríamos un procedimiento pensando en que la paciente tuvo una mejoría y llegó a los objetivos que queríamos, pero pensando en que para nosotros la paciente amerita de una medalización del fulcro, podríamos pensar en realizar una osteotomía de Chiari. Aún no se ha tomado esa decisión será tomada a futuro y con las revaloraciones de la paciente. Pero por el momento creemos que nosotros tomamos la decisión adecuada y el procedimiento que se tomó fue el correcto. Como conclusiones, tenemos que la osteotomía de soporte pélvico es una alternativa de salvataje adecuada en pacientes jóvenes con alteraciones de la marcha y alteraciones de la cadera bastante notorias. Es una técnica bastante exigente, pero si se replica algunas veces vamos a tener buenos resultados. Además, a diferencia de otras alternativas como la osteotomía de Chiari, como la artroplastia, como la artrodesis, vamos a tener la posibilidad de alargamiento que no tenemos con otras técnicas. Vamos a mejorar el signo de Trendelenburg en la mayoría de los pacientes, aunque no se elimine totalmente. Y un paso importante no va a ser solo nuestra cirugía, sino la terapia física postquirúrgica. Bueno, yo soy de Quito, Ecuador, y les invitamos a conocer la mitad del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Larrea. Nuevamente un caso muy desafiante, interesantísimo y las felicitaciones reiteradas, ¿no? A continuación invitamos a la doctora María Fernanda Barragán. Ella viene también de Nova Clínica, Quito, Ecuador, y va a presentar un caso clínico de displasia de cadera, manejo quirúrgico mediante osteotomía con técnica de Salter, reporte de un caso clínico. Bienvenida, doctora, y adelante 20 minutos. Buenos días con todos. Primero agradecer a la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología que en conjunto con la Sociedad Latinoamericana y el Foro Latinoamericano de Ortopedia para Residentes crean el primer Congreso Internacional para Residentes.
Mi nombre es María Fernanda Barragán. A continuación, displasia de cadera, manejo quirúrgico mediante osteotomía con técnica de Salter. Reporte de caso clínico. En cuanto a los datos más importantes, tenemos una paciente femenina de 2 años de edad, nacida y residente en Quito. Es producto de un primer embarazo, parto normal a término, sin patología perinatal ni prenatal diagnosticadas. Como antecedentes postnatales tenemos que la paciente ya había sido diagnosticada de displasia de desarrollo de la cadera izquierda en tratamiento conservador, a los 3 meses con arnés de Pavlik y a los 6 meses con una férula de Aros. En cuanto a los antecedentes familiares, podemos notar los padres sin defectos congénitos visibles. La madre refiere que al cambio de ropa la paciente se queja de dolor en la cadera izquierda, por ese motivo de consulta acude. Además de esto, la madre nota asimetría de miembros inferiores y nota que el espacio normal entre ambas piernas es más ancho de lo normal. Cuando acude a nuestra institución, acude con exámenes imagenológicos de aproximadamente 6 meses de evolución, en el cual ya nos indica la madre que la paciente ya estaba con tratamiento conservador. Pese al uso del arnés de Pavlik y la férula de Aros, no presenta mejoría. Al examen físico, cuando la paciente acude, podemos notar una talla normal, un percentil de 70, presentaba una oblicuidad pélvica y un signo de Trendelenburg positivo. En la cadera izquierda presentaba una abducción de 45 grados, una aducción de 40 grados, una flexión de 100 grados, una limitación a la rotación interna y a la rotación externa en comparación con la cadera contralateral, como podemos observar en la imagen. En cuanto a los miembros inferiores, se nota una discrepancia demostrable mediante la técnica de Alice, en la cual estaba 2 centímetros de diferencia en el lado izquierdo. También notamos que la paciente en el lado izquierdo caminaba sobre puntillas. Lo primero que se realiza es una RX-AP, en la cual tiene que estar centrada y simétrica. Se realiza 2 líneas, la primera línea horizontal, la línea de Hinge-Reiner, y una línea vertical, la línea de Perkins. Con estas líneas formamos 4 cuadrantes en el cual el núcleo de la cabeza femoral debe estar en el cuadrante infero-interno. Como podemos ver en la parte izquierda, notamos un mayor aumento del índice acetabular y notamos una discrepancia, una asimetría, no está continua la línea de Shenton. También se tiene que realizar como protocolo una proyección en abducción, en el cual tiene que estar con la flexión de las caderas, y notamos cómo la paciente tiene dolor y limitación a la abducción. De acuerdo a los exámenes clínicos y radiológicos, damos un diagnóstico de una cadera displásica, Tonis 2, Mackay 3, Severin 4, que esta es una cadera femoral izquierda sublusada, deformada y disminuida de tamaño, con el acetábulo plano. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Como sabemos, para la displasia de cadera, las osteotomías, hay 3 tipos de osteotomía: la de reorientación acetabular, una acetabuloplastia con restricción de volumen y las osteotomías con aumento de volumen. De acuerdo con un artículo en el cual hay un seguimiento de casos, este artículo es el resultado de osteotomía tipo Salter como tratamiento definitivo en displasia del desarrollo de la cadera. Hacen un seguimiento de casos a 16 pacientes, 13 pacientes del sexo femenino y 3 pacientes del sexo masculino, en el cual el 75% presenta displasia en la cadera izquierda y el 25% presenta displasia en la cadera derecha. Se realiza una técnica de Salter con una miotomía más tenotomía de abductores, en el cual se le hace el control posquirúrgico a los 3, 6 y 9 meses y se ve un resultado a corto plazo, por lo que no necesitaron otra cirugía. De acuerdo a este artículo y las características de nuestros pacientes, nosotros realizamos a nuestra paciente la osteotomía de Salter. ¿En qué consiste la osteotomía de Salter? La osteotomía de Salter consiste en un abordaje anterior en el cual se localiza la espina ilíaca anterosuperior. En lo primero que se hace es coger injerto de la cresta ilíaca, un injerto en forma de cuña. Posterior a esto se hace un corte a través de la línea ignominada. Al hacer este corte hacemos que el acetábulo se desplace anterolateral para un aumento de la cobertura. Posterior a esto colocamos el injerto donde hicimos la osteotomía. Con un clavo Kirchner de 1.2 milímetros procedemos a fijar lo que pase por la osteotomía, el injerto y la parte posterior del acetábulo. Enseguida comprobamos con el IDI, comprobamos que esté bien hecha la reducción y procedemos a cortar el clavo con la finalidad de que quede en la grasa subcutánea y
los resultados definitivos posquirúrgicos inmediatos, vemos que haya una congruencia articular tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Posterior se procede a colocar una espica de yeso, la cual debe estar por 6 semanas, en ligera flexión, abducción y rotación interna. Valoramos a nuestra paciente 6 meses de control posquirúrgico, en el cual se le realiza una nueva radiografía de control. En la nueva radiografía de control vemos cómo la cabeza femoral está centrada, hay una continuidad en la línea de Shenton, hay una mayor cobertura cobertura para la cabeza femoral y hay una disminución del índice acetabular a rangos normales en comparación con la radiografía prequirúrgica, que tenía 33 grados, a la actualidad que tiene 17 grados. En la parte física de nuestra paciente, a los 6 meses que le valoramos, no presentaba dolor a los movimientos activos ni pasivos. Ya no se le notaba la simetría en miembros inferiores y en cuanto al rango de movilidad, presentaba en la flexión de cadera menos 15 grados y abducción menos 10 grados en comparación con la cadera contralateral. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos de nuestro caso? Con la osteotomía de Salter está recomendado que se realice entre el paciente de 18 meses a los 6 años de edad, porque es un tratamiento efectivo a corto y mediano y largo plazo. Al hacerlo a pacientes de mayor edad provoca mayores complicaciones posquirúrgicas. Lo que realiza esta osteotomía de reorientación es un aumento de la cobertura de la cabeza femoral sin dañar el desarrollo del acetábulo. Y lo que queremos es la prevención de la cosartrosis temprana, disminución del dolor y la mejoría de la calidad de vida del paciente. Muchas gracias. De Quito, Ecuador. Que visiten las Islas Galápagos. Muchas gracias, doctora Barragán. Caso muy ilustrativo. Estamos muy bien con la hora. Nuestro siguiente panelista, el doctor Toribio, si está presente y no tiene problemas en comenzar, o podríamos hacer algunas preguntas también para encajar bien con el horario. Doctora Larrea, entendiendo que son pacientes pediátricos, niños, ¿no? Complicación con los shunts, con los pines, porcentaje de infecciones, granulomas, sangrado. Los niños se mueven mucho más que los adultos, no son muy disciplinados en el reposo. Sí, bueno, siempre les decimos a los pacientes que, mejor dicho, a los padres de los pacientes, que los que más sufren la cirugía son los papás antes que los pacientes. La mayoría son pacientes pediátricos que sí van a sufrir durante ese momento, pero que probablemente después no van a recordar la cirugía, al menos tanto. Para los pacientes, para los padres iban a pasar un mal momento porque el cuidado de ese tipo de pacientes es bastante complicado, es un trauma verle a un paciente inmovilizado que no se puede mover, sobre todo en esa edad que quieren estar jugando. La infección de los pines, bueno, eso sí, tiene el alto índice de infección y por eso tenemos que ver también la instrucción de los padres. Si los padres son personas que nosotros estamos conscientes de que van a poder cuidar al paciente, van a limpiar los pines, van a limpiar todo el trayecto, porque si nosotros sabemos que son pacientes que viven en condiciones precarias, que no tienen un índice económico alto, probablemente este tipo de osteotomía no va a ser la adecuada. Dependiendo de la bibliografía, hay índices que dicen 20% en este tipo de tutores monolaterales, hasta 60% en otro tipo de tutores. Entonces, siempre es importante conversar con los padres sobre el riesgo de infecciones y cuáles son las complicaciones de este procedimiento, pero son riesgos que hay que correr si queremos tener buenos resultados. Correcto. Y en relación mencionó que el manejo de la elongación lo hacen también los papás. Ajá. ¿A qué ritmo? Igual que el adulto, sí. 1 milímetro diario. ¿Con qué igual mecanismo? Que el adulto. Nosotros no empezamos de una, empezamos más o menos a partir del día 10. En este caso de nuestra paciente fue a partir del día 12 a 1 milímetro distal. Entonces hacemos controles radiográficos para ver cuánto es lo que nosotros necesitamos. En este caso, nosotros hubiéramos necesitado los 12 milímetros que tenía de acortamiento, pero si nosotros pensamos en que valguizamos del fémur hacia proximal, no necesitamos ya solo los 12 milímetros, sino en este caso necesitamos 3 centímetros. Entonces, con los controles radiográficos y con una nueva teleradiografía, vamos a ver en qué momento ya la elongación fue suficiente.
Adelante, doctor. Para la doctora Larrea, soy el doctor García Pinto, ortopedista pediatra de México. Fíjate que platicando con los cirujanos de cadera de adultos, para ellos les gusta más una osteotomía de Chiari que este tipo de osteotomía, por dos razones. Una, en la osteotomía de Chiari lo que avanzas es un poquito, medializas un poquito lo que es la articulación, y al aventar el ilíaco hacia afuera, cuando ellos son adultos tienen mayor cobertura y eso hace que puedan ellos poner sus copas acetabulares un poquito mejor. Cuando haces la osteotomía subtrocantérica, haces una curva en el fémur y para ellos es más difícil poner el vástago, porque todos estos pacientes van a terminar en una artroplastía, como bien tú lo comentaste. Lo ideal como nosotros ortopedistas pediatras es tratar de reducir la artrosis que queda residual, es decir, alargar el mayor tiempo posible en la presentación de una artroplastía. Entonces, si tú le preguntas a un cirujano de cadera de adultos que cuál de los dos procedimientos, a ojos cerrados te va a decir que es la osteotomía de Chiari, porque aquí tú estás afectando tanto la parte subtrocantérica y para ellos es muy difícil poner el vástago. La otra cosa es que cuando valguizas la cabeza femoral, aumentas mucho la presión en la parte más anteroexterna del acetábulo y eso condiciona un poquito más de artrosis. Digo, sí es un procedimiento aceptable, es un procedimiento descrito, pero hay que ver también a veces un poquito más hacia el futuro. Sí, nosotros, o sea, exactamente fue la primera duda que tuvimos cuando llegó la paciente y por eso les preguntaba qué hubieran hecho ustedes, porque nosotros nos quedamos entre la osteotomía de Chiari y la osteotomía de soporte pélvico. Por la discrepancia de miembros inferiores y por la posibilidad de una medialización incompleta que hubiera tenido la osteotomía de Chiari, nos fuimos a hacer la osteotomía de soporte pélvico porque el servicio tiene experiencia con la osteotomía de soporte pélvico. Y la verdad es que los pacientes van bastante bien, la mayoría va a terminar, como dicen, una artroplastia temprana de cadera, pero vamos a alargar el tiempo hasta que eso suceda. Hola, buenas Muchas gracias. tardes. Estamos seguros que va a tomar en consideración las opiniones. Adelante, doctor. Hola, buenos días, doctora Larrea. ¿Cómo está, doctora? Reforzando lo que comentaba el doctor, sí, usualmente cuando se empezó a utilizar la cirugía de soporte pélvico, empezó a tener un boom hasta que se vio que el paciente tenía que operarse. Comúnmente se dejó para caderas que estaban 100% perdidas. En el caso teníamos una cadera que tenía cuello, existen cirugías de osteoplastía tanto de cabeza como de cuello, cirugías como habla el doctor, cirugías de Chiari que nos pueden dar una mejor cobertura o esperar un tiempo mayor para hacer una cirugía, una cirugía de Gans que nos permite recondicionar completamente el acetábulo, posiblemente una cirugía femoral para una osteotomía, pero dar vida. También en la ortopedia pediátrica se tiene que tratar de mantener al paciente y tenerlo preparado para la prótesis que es inminente. En este paciente quedó oblicuidad pélvica mayor a 30 grados. 30 grados de oblicuidad pélvica va a traer problemas no solo en esa cadera, sino en la otra. Entonces, por un lado, creo que al principio cuando se empezaron a hacer las osteotomías pélvicas o cuando Drew Paley las empieza a publicar, que las hacía con técnicas de Lizaro, fue un boom hasta que tenía que operarse nuevamente el paciente porque se reorienta completamente, se aumenta el brazo de palanca, está claro, del glúteo medio al momento de hacer la osteotomía Chance, tipo Chance, que es la osteotomía subtrocantérica, pero realmente a futuro se han ido dejando de utilizar esas técnicas por el tema de que no podemos prepararlo. Creo que se tiene que tratar de ser un poco más conservador con el tema de la cadera y las técnicas de preservación en niños siempre va a ser lo más adecuado. Es demandante la técnica, es un caso bastante complejo, realmente no solo controlar la osteotomía alta, sino controlar la osteotomía baja, la de rotación, la deformidad angular y el crecimiento adecuado, porque había una discrepancia, pero al momento de hacer la osteotomía subtrocantérica se pierde, por supuesto, más tamaño. Entonces eso va a hacer que sea un poco más largo. Y bueno, creo que es tratar de ver lo que quería sugerir, lo más preservar lo mayor que se pueda la cadera, hasta que se pueda preservar. Y con respecto a la cirugía de la doctora
Bien, la cirugía sí dio un tip importante. Nosotros tenemos y estamos ahorita en un proyecto de tratar de universalizar el diagnóstico precoz de la displasia de cadera. Una cirugía de cadera no es algo que nosotros deberíamos estar haciendo en este siglo, acá sobre todo Perú. No tenemos un protocolo establecido, hay protocolos por cada cirujano, pero no por un país. Y estamos viendo constantemente diagnósticos tardíos, que recordar que una displasia diagnosticada después de los 3 meses, ya la capacidad de remodelación con métodos ortésicos es baja. Y a medida que pasa el tiempo es peor y tenemos que hacer énfasis como traumatólogos en que el diagnóstico tiene que ser universal, tiene que ser precoz y que la ecografía en términos precoz nos va a evitar este tipo de cosas. La osteotomía con 2 años, usualmente yo creo que hubiese hecho un Pemberton, pero está bien, tiene un buen resultado. Y bueno, creo que lo que ustedes como que están ahorita en formación es tratar de incentivar al screening universal de todos los niños que nacen, una ecografía y usualmente las primeras 6 semanas, y evitar que esto está mal. Muchas gracias por el comentario, doctor. Sí, Pregunta. sí, más que pregunta en cuanto al caso, al segundo caso, o sea, osteotomía de soporte nunca lo hemos hecho, así que no puedo comentar sobre ese caso. No se le escucha, doctor. Acerque un poquito mejor su micro. Osteotomías de soporte no hicimos en el hospital, pero sí este caso de Solter, solo una reflexión nada más. Coincido con el doctor, creo que el diagnóstico tiene que ser muy precoz. Asumimos que los pacientes mayores de 1 año ya dejan secuelas, o sea, curación completa en pacientes con displasia pseudotórax con luxación. En mayor de 1 año ya prácticamente a los familiares decimos, ¿sabe que esto va a dejar algún tipo de secuela? Solamente que en el caso de la doctora, me parece que habría que agregar una osteotomía femoral también, porque se ve que es una coxa valga. Me parece que ese fémur está en mucha anteversión. Y en ese caso hubiera sido muy recomendable, aparte de Solter, hacer una osteotomía femoral. No sé si quiere hacer un comentario la doctora. Gracias por la pregunta, doctor. El seguimiento de nuestro caso clínico sí está visto después hacerle una osteotomía desrotadora de fémur. Aún no le hacen todavía porque estaban viendo en el manejo postquirúrgico y cómo estaba con la fisioterapia. Pero en los planes sí está después realizarle una osteotomía desrotadora, doctor. Ok. Como comentamos, estos casos complejos generalmente requieren más de una cirugía, ¿no? Más de un tiempo quirúrgico y depende de la evolución y el crecimiento de los pacientes también. Ok, entonces, pasando al siguiente tema, invitamos al doctor John Genaro Toribio Lavajos, del Hospital de Policía, quien va a presentar el tema de uso de prótesis total de cadera con copa de doble movilidad para la prevención de luxaciones en el paciente de alto riesgo. Bienvenido, doctor, adelante, 20 minutos. Y se prepara el doctor Manuel Hassan Purizaga. Buenos días, doctores. En primer lugar, agradecer a la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología por esta oportunidad de poder brindar este trabajo. Es un reporte de caso sobre el uso de copa de doble movilidad para la prevención de luxaciones en pacientes con alto riesgo. Básicamente, este trabajo está enfocado en poder identificar cuáles son los riesgos de los pacientes con antecedentes patológicos que pueden influenciar en un postoperatorio de una artroplastia total de cadera para generar complicaciones, con este caso las luxaciones. Entonces, la copa de doble movilidad vienen a influenciar ahí, por su estructura y sus características, disminuir esos riesgos. Sin ningún conflicto de interés en la presentación de este caso, introducción, tenemos una copa de doble movilidad ha demostrado una mayor estabilidad en comparación a las copas convencionales. El principio que se basa principalmente es en su sistema de doble articulación, una cabeza femoral articulada de un componente de polietileno y a su vez encajada en una copa metálica acetabular que puede ser cementada o no cementada, ¿no? Esto incrementa el rango articular por su superficie de contacto de la cabeza tubular y dentro del material de polietileno con la cabeza femoral. Es así para reducir las tasas de luxaciones postoperatorias, teniendo en consideración que todo paciente que es sometido a un reemplazo
protésico articular son pacientes de la tercera edad con comorbilidades asociadas, que si no reciben un manejo adecuado, un tratamiento oportuno, van a presentar complicaciones como el caso de las luxaciones, que va a demandar e incrementar el incremento de la mortalidad del paciente. Un poco de historia en el tema de relación a las prótesis. Las prótesis fueron evolucionando desde el siglo XX, en donde se habló inicialmente de un componente biológico e inorgánico para reemplazo de una superficie articular dañada. En 1923 ya Peterson habló de un concepto de una artroplastia de molde inicialmente. Posteriormente, a la evolución del tiempo, fueron presentándose ya los componentes interarticulares con componente de un vástago. Los modelos principalmente desarrollados y más conocidos fueron la de Thomson en 1950 y la de Moore en 1952. Posteriormente, Busquet fue el primero en implantar el conocido prótesis de doble movilidad, inicialmente desarrollado en Europa en el año 1997, ¿no? Como vemos, la característica propia ahí, el componente metálico dentro del componente polietileno y este a su vez en el componente metálico acetabular, que le da mayor estabilidad. Entonces, ¿qué pacientes indicativos de un reemplazo protésico? Tenemos los pacientes de un componente articular, una artrosis, cuadros crónicos, asociados también a una necrosis avascular en un porcentaje menor, y cuadros de lesiones agudas, como el caso de fracturas o osteosíntesis fallidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Buscar un implante ideal para estos pacientes. Los objetivos como tal de todo reemplazo articular, buscamos eliminar el dolor, reintegrar al paciente a sus actividades de función normales, evitar la postración del paciente y buscamos reconstruir biomecánicamente la articulación de la cadera. He ahí las características que nos puede brindar una prótesis de doble movilidad. En relación a la estabilidad, como mencionamos, lo que buscamos es tratar de restaurar la parte articular, la mayor función anatómica que podemos brindar. En este caso, a nivel de la cadera, los tres planos principales que podemos mencionar: un plano de flexión y extensión, abducción, aducción y rotación externa, y asimismo rotación externa. Lo que buscamos es tratar rangos que permitan darle una función al paciente. Y en todos esos rangos buscar una estabilidad adecuada, lo cual ha demostrado las prótesis de doble movilidad en comparación a una prótesis convencional en mejores beneficios, teniendo en consideración las características propias del paciente. Nos enfocamos básicamente en los antecedentes para tomar una mejor decisión prequirúrgica para el beneficio del paciente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que va a presentar una prótesis de doble movilidad en relación a prótesis convencionales? Que nos permite una amplitud de movimiento por su gran estabilidad, por su sistema de doble articulación, manteniendo una buena fuerza de transmisión que va a dar tanto en el plano axial como en el plano angular, y una baja tasa de desgaste del polietileno por tener un doble sistema de articulación. En comparación a las prótesis convencionales, tenemos que tiene un rango articular entre el 20 al 40% mayor a una prótesis convencional. Es ahí que nos da una mayor estabilidad en el tema de luxaciones. Entonces, ¿cuál es la principal patología a la que estamos enfrentándonos? Es el tema de la luxación protésica, una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes posoperados de un reemplazo articular, ¿no? Tenemos que las luxaciones de cadera se presentan frecuentemente en los 3 meses posoperados de los pacientes de artroplastia total de cadera, con una incidencia de 7,4%. Un coste elevado económico alto, teniendo en consideraciones el internamiento nuevamente del paciente, la reintervención, los gastos nuevamente intraoperatorio, posoperatorio y la recuperación propia del paciente, incrementando ahí los factores de riesgo que una paciente que ha presentado una luxación tiene probabilidades y una incidencia más alta de volver a presentar un nuevo episodio de luxación. Entonces vamos a tener factores tanto propios del paciente, propios de la prótesis y del mismo procedimiento quirúrgico que van a influenciar. Entre ellos tenemos factores que no podemos modificar del paciente, como el género, asociado principalmente a género femenino por la calidad ósea, la edad asociada a ella misma, pacientes leptosómicos que van a tener más predisposición a una luxación, enfermedades asociadas a antecedentes patológicos del paciente, como el caso de las enfermedades de Parkinson, que va a predisponer movimientos que pueden generar inestabilidad, asociadas a enfermedades neurodegenerativas y a una disfunción cognitiva propia del paciente de la edad, al trabajar con pacientes de la tercera edad, que es más frecuente el tema del reemplazo articular. Factores asociados al implante, vamos a tener el tamaño de la cabeza, en consideración con la prótesis de movilidad, al usar unas copas más grandes, nos brinda un rango articular y de apoyo que va a brindar mayor estabilidad a la prótesis. Hay que tener bastante consideración en el tema de elegir qué implante se va a usar durante el procedimiento quirúrgico en relación al tamaño de la cabeza con el cuello, la cabeza con el acetábulo, y una restauración del offset femoral para tratar de equilibrar el balance entre el brazo de palanca de la prótesis y
el componente anatómico de la estructura de la cadera, ¿no? Teniendo en consideración las técnicas quirúrgicas que son muy importantes, la técnica que va a usar el cirujano, en este caso el abordaje quirúrgico, la orientación de los componentes que va a influenciar mucho ya en la experiencia o en la capacidad del equipo de cirugía. Entonces llegamos a la base del trabajo, que lo queremos llegar a conocer. Hay un estudio donde se han reportado 60 casos de seguimiento de pacientes con riesgo de luxaciones y los beneficios que han desarrollado con la utilización de esta prótesis de doble movilidad. Entonces, lo que buscamos en el presente trabajo es poder identificar y dar a conocer a los médicos residentes y al servicio de traumatología cuáles son los beneficios y a quiénes pacientes podríamos brindar o ofrecer este tipo de prótesis, sin desmerecer las prótesis convencionales, simplemente que es un plus en casos específicos de estos pacientes. Tenemos en pacientes de la tercera edad, en rango de edades mayores de 80 años, enfermedades neuromusculares como la enfermedad de Parkinson, una insuficiencia del glúteo medio que nos daría una mayor estabilidad a nivel de componente articular y asociadas a enfermedades neurológicas o cuadros de cirugías previas, que también es una indicación en la prótesis de revisión. Factores de criterios menores que van asociados principalmente a patologías asociadas o al índice de peso corporal. El reporte de caso que desarrollamos es un paciente varón de 80 años con antecedente de una caída a nivel sobre mi cuerpo izquierdo, presentando la clínica característica de una fractura de cadera asociado a dolor, limitación funcional, acortamiento, rotación externa del miembro afectado, el izquierdo en este caso, y lo que nos enfocamos básicamente son en los criterios de antecedentes que presentaba el paciente. Era un paciente con enfermedades oncológicas, una enfermedad oncológica, una enfermedad de larga data, enfermedad de Parkinson en tratamiento y una atrofia muscular considerable para la edad del paciente. Entonces, al evaluar al paciente, tomamos la decisión de poder indicarle una prótesis de doble movilidad que sería mayor beneficio para él y disminuir los riesgos de una luxación postoperatoria. Es así que se toma la decisión, las radiografías del paciente y una tomografía para evidenciar una fractura subcapital. Se realizó el procedimiento quirúrgico de un abordaje lateral por decisión del cirujano, que maneja más la técnica. Tomando punto de referencia el electrocánter mayor, se incidió por planos superficiales y profundos, planos musculares, identificación, se realizó la artrotomía correspondiente, se identificó el trazo de fractura, se trabajó el componente femoral y aquí viene la descripción del procedimiento de un ensamblaje de una prótesis de doble movilidad. Tenemos la copa metálica acetabular, mediante las mediciones correspondientes y de manera progresiva se tomó la medida para este paciente y posteriormente el ensamblaje de la cabeza femoral en el componente de polietileno, en la morsa, en la que vamos a hacer un ensamblaje una vez decidida la medición correspondiente, y posteriormente se realiza ya la reducción y la valoración de la estabilidad de la articulación intraoperatoria, teniendo como resultado la colocación de una prótesis de sistema de doble movilidad con un vástago cementado número 4, una cabeza femoral 28+0, un inserto de 56 por D, un anillo acetabular de 56 milímetros, teniendo en consideración la anteversión y la inclinación correspondiente. Entonces ahí podemos evidenciar la radiografía postoperatoria de comprobación, donde podemos evidenciar una cabeza que tiene mayor superficie de contacto con una articulación interna con el sistema de polietileno y la cabeza femoral. La evaluación posterior del paciente, en una semana podemos evidenciar que la herida quirúrgica tiene una evolución favorable, no secreción. El paciente tolera la sedestación, una flexión de la cadera y podemos evidenciar que a nivel de no evidenciamos acortamiento a nivel de los miembros inferiores. El paciente tolera ponerse de pie, de ambulación y a la actualidad el paciente tiene 10 meses de postoperado sin ninguna complicación. En relación a la discusión, tenemos en relación a los costos. Los costos de las prótesis de doble movilidad son más elevados que una prótesis convencional, pero teniendo en cuenta que son pacientes con criterios específicos para el uso de estas prótesis, la balanza va a favor de las prótesis de doble movilidad. Muy aparte, que de repente más adelante van a ser indicativos para la mayoría de los pacientes porque nos brindarían un mayor beneficio en cada implante protésico que se colocaría. Y en conclusión, lo que definimos en el caso es tratar de definir qué es lo ideal para el paciente. Si una evaluación preoperatoria donde podemos definir sus antecedentes y los criterios establecidos que para este paciente, para el paciente, entonces la indicación de la prótesis de movilidad sería lo adecuado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Toribio. Muy interesante.
recalcarle que también la orientación del cótilo es importantísimo. Un cótilo mal orientado, la prótesis que sea, se va a salir, o se va a romper, o se va a descementar, o se va a luxar, ¿no? Entonces, no tengamos la falsa sensación de que la prótesis de doble movilidad evita todas las luxaciones. Eso no es así, ¿no? Sin embargo, por lo menos para lo que yo hago, la parte oncológica, parte de la resección tumoral implica la pérdida de todas las estructuras y todos los puntos de referencia y todos los tendones y todo. En ese sentido, la prótesis funciona muy bien porque no se luxa, pues, la cadera, ¿no? Muy bien, lo felicito, y preparemos las preguntas para el fin del bloque. A continuación, el doctor Manuel Hassan Purizaga se encuentra. Estamos a unos minutos de su presentación, podríamos esperarlo algunos minutos. Exactamente, tenemos 10 minutos para esperarlo, temprano. Y aprovechar si tienen alguna pregunta con este tema de la prótesis de doble movilidad. Yo tengo preguntas. Por ejemplo, nosotros que tenemos un poco más de años que ustedes hemos pasado por diferentes diseños de prótesis, diferentes técnicas, diferentes instrumentales, ¿no? Yo me acuerdo cuando comenzamos, para orientar bien el cótilo había que usar unas guías que teníamos que poner la mesa en 0 grados y poner una varilla y medirla con el piso. Era una cosa media, ¿no?, media esotérica, ciertamente, ¿no? Entonces, las referencias anatómicas ni hablar, ¿no? Entonces, en este caso, en la técnica quirúrgica, respecto de la prótesis de doble movilidad, ¿hay algún instrumental diferente o distinto o complementario que ayude a garantizar, que no se puede garantizar, a asegurar de alguna manera la correcta orientación del cótilo? Salieron los cótilos con su barra antiluxante, qué sé yo. ¿Habría algún cambio en la técnica? Bueno, en ese caso, doctor, es la misma que una prótesis convencional, solamente ten en cuenta que son copas acetabulares de mayor diámetro, mayor tamaño, entonces tiene más contacto. Eso sí hay que tener cuidado un poco en el tema de la implantación del componente acetabular. Solamente eso, porque luego el componente de polietileno vendría en relación a la copa que se elija. Y bueno, y la cabeza y el vástago vendría a ser lo mismo que una prótesis convencional. Una pregunta, Juan Carlos. Micro para el doctor Aylas, por favor. Sí. ¿Quién? Dale. Ya. Sí, Alfonso. ¿Cuál crees que es la dificultad primaria que tiene un traumatólogo cuando se enfrenta a una indicación en el uso de las prótesis de doble movilidad? En este caso, ¿cuál crees que fue la indicación precisa que por qué le colocaron una prótesis de doble movilidad y no una convencional, que podría haber sido con una cabeza 32 o 36, que también da cierta estabilidad? ¿Cuál crees que era el problema fundamental que te enfrentas al no poder tomar una decisión en ese sentido y vas por la prótesis de doble movilidad? Ok, muchas gracias, doctor, por su pregunta. Básicamente, muy aparte de la edad de la paciente, de los atrofia muscular que tenía el paciente considerablemente, el antecedente crónico era principalmente la enfermedad de Parkinson. Hay unas revisiones de una serie de casos de seguimiento de varios pacientes con casos, se ha evidenciado que son los pacientes que tienen mayor predisposición al tema de la luxación, entonces, y mayor beneficio con el uso de prótesis de doble movilidad. Entonces, ese fue los factores, y asociado a los antecedentes posteriores, el que se ha decidido tomar es la prótesis de doble movilidad. Bueno, para comentarte adicionalmente, ¿no?, el problema fundamental con los pacientes, si dejáramos el tema del Parkinson, el problema fundamental con los pacientes que tienen fractura de cadera es el no poder evaluar la movilidad espinopélvica. Ese es el tema fundamental. Ese es un factor de riesgo que nos ayuda a nosotros a tomar las decisiones de tomar una prótesis convencional o una prótesis de doble movilidad. Pero al paciente estar fracturado, nosotros no podemos saber cuál es el compromiso que tiene este paciente y no podríamos hacer una planificación quirúrgica y decidir cuál es el rango funcional de movimiento del acetábulo. Porque como tú sabes, los criterios de Levinek ya casi están quedando en desuso por el tema de que eso no tomaba en cuenta la movilidad espinopélvica y nosotros tenemos que ir a evaluar el rango funcional del acetábulo y no el rango anatómico. Ahí viene la dificultad, en que no podemos evaluar el rango funcional, porque tú no puedes saber si es que este paciente ya tiene un problema articular a nivel de la columna que tiene un rango reducido y eso te altera el rango funcional del acetábulo. Es por eso que cuando tú ves los grandes casuísticas, el 50% aproximadamente de los pacientes
que se luxan están en el rango del Levinek. Entonces, ¿cuál es el factor que está influenciando ahí? En esos estudios no se ha evaluado la columna de la movilidad espinopélvica. Y ese factor es el que tiene la influencia en la luxación de esa prótesis. Es por eso que ahora la planificación quirúrgica, yo soy protesista de cadera, tenemos que evaluar la movilidad espinopélvica. Y si vemos que nosotros no podemos reproducir ese rango funcional intraoperatoriamente, vamos a tener que ir hacia una prótesis de doble movilidad. O sea, el tema es la columna, no te olvides, el paciente tiene dos bisagras, una bisagra en la columna y una bisagra en la cadera. Y mucho depende la movilidad de la cadera de la movilidad de la columna. Ese es el problema fundamental. Muchas gracias, doctor. Bien, escuchando la exposición del doctor John, interesante, un comentario y una pregunta. Bueno, el comentario va en relación a que es bueno que definitivamente busques criterios para efectivamente utilizar un tipo de implante adecuado, ¿no? Creo que el colega anterior te dio un criterio muy interesante y de alguna manera te ayuda a poder en función de eso darle una puntuación y efectivamente tomar la decisión de qué tipo de implante se debería usar. El más adecuado en función a los criterios que lo planteas, que son amplios, es cierto, pero definitivamente creo que con la experiencia misma vas a ir definiendo mejor qué criterios te van a dar el uso adecuado de la prótesis. Y eso sí es la pregunta, ¿cuánto podría corresponder, y siempre el problema es económico en nuestros países, una prótesis de las características que planteas como una prótesis convencional? Y tú sabes que siempre se tiene que trabajar con temas de seguros, coberturas, y cuánto podría ser factible por ser utilizado y aplicando criterios con un sustento adecuado efectivamente que puedan realizarse con esta prótesis. Claro, gracias doctor por la pregunta. En esa parte sí, como lo había mencionado, el tema de costos es bastante elevado en comparación a una prótesis, pero entre más los beneficios y en esa balanza se podría considerar. Bueno, el paciente tenía un seguro y por eso se pudo desarrollar este tipo de cirugía. Como dice usted, sí, pero en un caso de que no tenga los recursos se podría tomar otras medidas, como mencionaba el doctor, ¿no? De colocar tal vez cabeza más grande que daría más estabilidad. Pero de que es una opción, y también dependería de la técnica del cirujano y lo que también podría fallar el sistema de doble movilidad si no es de una manera implantada de manera correcta. Pero sí, son costos más elevados, doctor. Y en ese sentido, complementar que a los muchachos que están en formación, el peso de la industria, ¿no? La moda, eso hay que tomarlo con muchas pinzas. Hasta uno de viejo nos llega información de todo tipo y nos encandilan con diferentes implantes y confundimos el hecho de estar actualizados con el hecho de usarlo más caro, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Y en una época donde la medicina se ha personalizado. Cuando nosotros comenzamos, todos los pacientes se operaban con la misma prótesis. Ahora no, ahora hay diferentes opciones. Para cada paciente, personalizar la atención y replicar la anatomía, como dice el doctor Lazo, ¿no? Adelante, doctor. Sí, solo a manera de discusión. La pregunta es que no hubiera sido mejor ponerle 3 tornillos canulados ahí en vez de una autoplastía. Disculpe, doctor, no le entendí su pregunta. ¿No? La pregunta es si en este caso que ha presentado en particular, con una fractura subcapital, con desplazamiento mínimo o pequeño desplazamiento, no hubiese preferido usar tornillos canulados triangulando, ¿no? Bueno, en este caso, en la imagen de la tomografía no se evidencia muy bien, doctor, pero en la reconstrucción 3D se ve un desplazamiento un poco considerable del cuello, de la cabeza del femoral. Entonces el cirujano indicó, sí, y la edad también, como justo me menciona, la edad del paciente tendría 80 años. ¿El doctor Diego Ventura se encuentra? Diego Ventura, ¿estás listo? Como para adelantar tu presentación. Si no estás listo, esperamos, pero si estás listo de una vez. Ok, me informa que el doctor Hassan no está.
Así que vamos a pasar al siguiente tema. Invitamos al doctor Diego Ventura Samaniego. Él se está formando en el Hospital 2 de Mayo de Lima y va a tratar el tema del uso, un tema muy interesante que viene a colación del caso anterior, ¿no? El uso de la fluoroscopía intraoperatoria, arco en C, ¿no? Evita la discrepancia de longitud de miembros en la artroplastía total de cadera. Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Se usa, no se usa? Si se usa, ¿cómo se usa? Si previene o no la discrepancia en longitud de miembros. Excelente tema. Bienvenido y adelante, doctor Ventura. Muchas gracias. Buenos días ante todo a todos los presentes. Agradecer a la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología por este espacio que nos brinda a todos los residentes de poder presentar nuestras presentaciones. Les habla médico residente Diego Ventura del Hospital Nacional 2 de Mayo del Servicio de Ortopedia y Traumatología. Y bueno, mi presentación el día de hoy empieza con esta pregunta, ¿no? Si el uso de la fluoroscopía en sala de operaciones nos va a permitir evitar o disminuir la discrepancia de longitud de miembros en una prótesis de cadera total. Para empezar el tema, comenzamos con una breve introducción y comenzamos con que la discrepancia en la longitud de miembros inferiores después de una artroplastia de cadera impide la recuperación de nuestros pacientes de manera funcional y va a reducir, ahora que está mucho en boga el tema legal, el grado de satisfacción del paciente. Es uno de los principales problemas que todo cirujano reconstructivo siempre se puede afrontar. El posicionamiento correcto de los componentes va a ser la clave del éxito de este procedimiento, y ya que un correcto posicionamiento de los componentes nos va a dar mayor estabilidad a nuestro implante, va a dar mayor longevidad al mismo y nos va a poder permitir al paciente un buen desarrollo del rango articular. Existen diferentes abordajes, tanto anteriores como anterolaterales, en pacientes que nos van a permitir poder abordar al paciente en decúbito supino, y esto a la vez nos va a permitir apoyarnos de diferentes herramientas intraoperatorias, como en el caso de la presentación, el uso de la fluoroscopía intraoperatoria. Esto nos va a permitir poder plantear diferentes reparos anatómicos, tanto radiográficos, en imágenes y en el mismo paciente, y también poder colocar en una buena posición nuestros implantes. Existe poca evidencia sobre el uso de la fluoroscopía intraoperatoria y, según lo revisado, arrojan diferentes resultados. Para empezar, es importante tener claros ciertos conceptos. La discrepancia de longitud de miembros inferiores anatómica se va a basar principalmente con la medición de dos formas diferentes. La primera va a ser determinando la diferencia entre la espina ilíaca una medición de ambas extremidades, desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el centro, hasta el malleolo medial. Y la otra forma en la cual se puede medir esta discrepancia va a ser en la colocación de diferentes plantillas o tablas gruesas por debajo del pie más acortado, hasta que ambas crestas ilíacas puedan estar en un mismo nivel. Aquí en las imágenes podemos apreciar, en la imagen de la izquierda, podemos evidenciar cómo se puede medir con 1 centímetro desde la cresta ilíaca hasta el malleolo medial. Y en la imagen de la izquierda se va a poder evidenciar cómo se colocan estas tablas, ¿no?, según medidas en el miembro más acortado, para poder evidenciar cuánto es la discrepancia de ambas extremidades. Estas medidas también se pueden realizar radiográficamente, y para esto se va a necesitar una teleradiografía de ambas extremidades o una radiografía mensurativa AP, en la cual se tiene que también trazar una línea desde la cresta ilíaca hasta el centro tibiotalar. Pero para esto tenemos que tener en cuenta siempre una buena historia clínica del paciente, si es que ha tenido algunas deformidades congénitas, si es que tiene alguna cirugía previa que va a alterar este eje, y también examinarlo clínicamente, ya que puede presentar algunas ciertas deformidades como contracturas en flexión tanto de la cadera como la rodilla. Otro parámetro relevante va a ser la altura de ambos centros rotacionales de los fémur, ya que si es que el nivel de estos se encuentra alterado, nos va a arrojar una discrepancia de miembros, incluso cuando el resto de las extremidades están normales. Nosotros en esta presentación nos basamos en ciertos landmarks o parámetros anatómicos que se fueron controlados
posoperatorios. Estas van a ser tanto la línea biisquiática, como podemos apreciar en la imagen, como la línea bilacrimal, y también nos basamos en el centro de los trocánteres menores de ambos fémur, ¿no? Posterior a dicho procedimiento, vamos a plantear nuestras longitudes, y esto nos va a arrojar la diferencia producida por el procedimiento realizado. Tener en cuenta siempre la discrepancia de longitud de miembros funcionales es un término que tenemos que tener mucho en cuenta, ya que va a estar muy relacionado con la oblicuidad pélvica. La oblicuidad pélvica va a ser producido ya sea por deformaciones tanto en las extremidades inferiores como también alteraciones en la columna vertebral o en ambas. Tener en cuenta lo que es la tensión muscular postoperatoria tanto de los músculos glúteo medio y menor, que van a poder ser producidos en algunas veces por necesidad de alargamiento. Sin embargo, esta tensión muscular nos va a producir una oblicuidad pélvica de corta duración, ya que en aproximadamente 6 meses a 1 año ya se va a poder resolver. Tener en cuenta también lo que es la cojera postoperatoria o con marcha de Trendelenburg, ya que este signo le va a dar una percepción al paciente de una discrepancia de miembros, ¿no? Sintiendo que el miembro operado se encuentra más corto. Entonces la pregunta que nosotros nos planteamos es ¿cuándo va a ser aceptable una discrepancia de longitud de miembros? Y encontramos que en la literatura no hay mucha, pero hay sí una cantidad confiable de que mostraron que la mayoría de los pacientes sí van a tolerar una discrepancia de máximo hasta de 10 milímetros. Estos pacientes con esta discrepancia moderada sí van a experimentar molestias por primera vez en los primeros meses, pero que va a disminuir con el tiempo y en algunos casos va a requerir algún calzado compensatorio, ¿no? Por el contrario, si el alargamiento va a ser mayor de 10 milímetros, se va a asociar el paciente con ciertas dificultades como lo es la cojera, oblicuidad pélvica, necesidad de un elevador de zapatos y peor aún, alteraciones en el sistema anímico del paciente. La altura del cuerpo va a ser directamente proporcional con respecto a la intensidad de la discrepancia percibida. Si el paciente es más alto, pues la discrepancia probablemente sea más incómoda. Entonces, tenemos que trazarnos ciertas metas postoperatorias. Tratemos de alcanzar máximo una discrepancia que no sea mayor del centímetro, ya que esta le va a traer mucha insatisfacción al paciente. Los resultados nos podemos basar reflejándolos en una escala funcional, tales como son la WOMAC o el Harris Hip Score, que evalúan ciertos parámetros, tanto como el dolor, la función, deformidades, ¿no? Y algún rango articular, que posteriormente vamos a revisar. ¿Cómo podemos prevenir esta discrepancia? Y la literatura apoya diferentes pautas, entre ellas la primera es el templating preoperatorio, planificación, que se puede realizar con ciertas plantillas bidimensionales, con el apoyo de algunas radiografías. Si tenemos alguna dificultad con respecto a las escalas y tamaños, existen ya softwares bidimensionales que ya traen las plantillas ya predeterminadas de las prótesis. Otro punto es la identificación intraoperatoria de los landmarks o puntos anatómicos de referencia, y bueno, en este caso el uso o el apoyo de radiografía intraoperatoria. Finalmente también se encuentra la cirugía asistida por computadora o navegación, que es otra de las formas en las cuales podemos apoyarnos. Como había mencionado, el templating se puede hacer de manera manual, simplemente con plantillas, lápiz y papel, o bueno, como que mencioné antes, existen estos tipos de softwares que ya traen las plantillas ya predeterminadas y nos pueden apoyar ya a poder calcular a qué nivel hacer el corte femoral, a cuánto ponemos de inclinación en nuestro componente, ese tabular e incluso el tamaño de los componentes. También ya está también en boga la planificación preparatoria en 3D con el apoyo también de la tomografía. Entonces el objetivo de la presentación en sí va a ser definir los parámetros funcionales y radiográficos de la dismetría de miembros inferiores pre y post de reemplazo articular de cadera, y definir si es que el uso de la fluoroscopía intraoperatoria nos va a dar mejores resultados con respecto a la discrepancia de longitud de miembros en una artroplastía total de cadera. Para esto vamos a empezar desde nuestra pregunta pico, y el grupo de pacientes que nosotros hemos estudiado tienen un rango de edad de 40 a 85 años, con los diagnósticos de coxartrosis severas según la clasificación de Tonis, grado 3, y las fracturas de cuello femoral desplazadas, Garden 3 y 4. En el caso de las fracturas, tienen que ser fracturas aisladas, sin ningún problema neurológico importante y sin comorbilidades. La intervención va a ser el uso de la fluoroscopía durante el acto quirúrgico en sí,
Y la comparación es el no uso de la fluoroscopía, y la medición va a ser directamente bajo reparos anatómicos en el paciente. Los resultados o los outcomes obtenidos van a ser reflejados en escalas funcionales, en este caso la Harris-Hip Score, que nos van a arrojar o estudiar parámetros como el dolor, la función, deformidades y rangos articulares. También se va a evaluar a los pacientes con parámetros radiográficos para finalmente hallar la dismetría radiográfica y anatómica. Partimos de una población de 56 pacientes, en los cuales en el transcurso del estudio 8 se salieron excluidos ya que no contaron con un control radiográfico adecuado, y nos quedamos con 48 pacientes, 30 de ellos con diagnóstico de costatosis severa TONIS 3 y 18 de ellos fracturas de cuello femoral desplazadas Garren 3 y 4. Bueno, acá tenemos nuestros criterios de inclusión, que básicamente los que ya mencioné antes. El estudio se hizo desde julio a diciembre del año de 2021. Y bueno, algo para añadir, que todos fueron realizados por el mismo cirujano que cuando contaba con vasta experiencia en dicho procedimiento. Criterios de exclusión, comorbilidades descompensadas, menores de 40 años y que no contaron con los controles radiográficos adecuados. Tenemos como características de nuestra muestra de pacientes un promedio de edad de 64 años, hubieron más mujeres que varones, lados derechos 26 contra 22 izquierdos, diagnósticos 30 artrosis, 18 fracturas, y bueno, todos los pacientes fueron abordados por la vía anterolateral, en decúbito supino, ¿no? Claro está. En promedio tuvieron una discrepancia preoperatoria de 13 milímetros con 89 y postoperatoria en general de 4 milímetros con 29. Posteriormente se van a ir desglosando según el uso de la fluoroscopía versus la no fluoroscopía, ¿no? La intervención fue un ensayo no aleatorizado. Tratamos de homogenizar nuestras muestras 24 versus 24 con la misma cantidad de pacientes de artrosis y fracturas en cada grupo a estudiar. La intervención, como ya mencioné antes, fue el uso de la fluoroscopía intraoperatoria versus el control bajo reparos anatómicos en el mismo paciente. Para esto se puede lavar ambas extremidades o solamente una, no es tan necesario. En sala de operaciones, ya intraoperatoriamente, nos apoyamos del uso de la fluoroscopía intraoperatoria antes de colocar nuestros implantes definitivos. Ahí podemos apreciar una imagen en la cual ya se había marcado la línea bisquiática y con el uso de las raspas y el cuello y la cabeza de prueba, ¿no? Para finalmente ya colocar nuestro dispositivo, nuestro implante definitivo, ¿no? Igualmente en las siguientes imágenes también. Ya en hospitalización ya se hacía la medición radiográfica postoperatoria, ¿no? Para ubicar la discrepancia radiográfica real. En resultados nos arrojaron en general en todos los pacientes una discrepancia preoperatoria de 13 milímetros con 89. En el grupo que se usó fluoroscopía arrojaron 14 milímetros y en el grupo que no se usó fluoroscopía 13 milímetros. Postoperatoriamente el resultado fue de 4.2 milímetros en el grupo en general con promedio, pero en el grupo que se usó fluoroscopía nos arrojó un resultado de 2.5 milímetros versus el resultado de discrepancia en el grupo que no se utilizó la fluoroscopía de 6 milímetros. Vemos en el gráfico que, bueno, evidentemente se ve una variabilidad mayor en el grupo que no se usó la fluoroscopía. La escala funcional Harris-Hip Score, como ya había mencionado antes, fue la que utilizamos en esta presentación y evaluamos parámetros tales como el dolor, funciones como fuera presentada cojera, si presenta alguna necesidad de ayuda o soporte para caminar, y la distancia, por ejemplo, caminada. Ausencias o no de alguna deformidad, por ejemplo, contracturas en flexión, tanto de la cadera como la rodilla, y el rango articular que presenta el paciente. Esta escala funcional se aplicó 6 meses después de la cirugía. Y los resultados en la escala Harris-Hip Score intraoperatoriamente, en el grupo que no se utilizó fluoroscopía, fue preoperatorio de 36 puntos con promedio y postoperatorio de 69.7. Versus el grupo que sí se usó fluoroscopía intraoperatoria, presentó un Harris-Hip Score en promedio de 30 puntos preoperatorio con un postoperatorio de 74 puntos en Harris-Hip Score. Como resultados finales, pacientes con reemplazo con fluoroscopía nos arrojó una menor cantidad en milímetros de discrepancia y una mejora de 44 puntos en la escala de Harris-Hip Score. Versus el grupo que no se utilizó la fluoroscopía, presenta mayor variabilidad en la discrepancia y mejora de solamente 33 puntos con Harris-Hip Score.
Conclusiones que podemos llegar con esta presentación y para llevar a casa es que la discrepancia de longitud de miembros postoperatoria es casi inevitable. Sin embargo, la planificación perioperatoria va a ser la clave de nuestro éxito. Hay diferentes herramientas y seguro van a ir apareciendo más en el futuro. En base a los resultados de este estudio, sí hubo una diferencia significativa funcional y radiográfica en favor del uso de la blarofroscopía intraoperatoria. Por ende, en nuestro hospital estamos tratando de protocolizar el uso de esta herramienta en todas las artroplastias de cadera que realizamos. Aún existe poca evidencia que es aún sobre el apoyo fluoroscópico en sala de operaciones en artroplastias de cadera e incluso independiente del tipo de abordaje utilizado. Para finalizar, presento un video que fue un paciente que se realizó dicho video con plena autorización del paciente, que fue uno de los que participó en el estudio. Buenas tardes, soy el paciente Ricardo Segarra Diseño. He sido operado de la cadera, prótesis total de cadera derecha. Ahorita estoy caminando de esta manera. Puedo darme la vuelta. Muy bien. Gracias. Ok. Interesante su serie, doctor. Buenas tardes. Como que nos ha dejado con la miel en los labios porque tiene todos los datos para ver si esas diferencias son significativas o no. Con una escala de chi cuadrado o con cualquier otra escala o cualquier fórmula, usted puede llegar a la conclusión de que si sus diferencias son estadísticas o no. Tiene todos los datos. Le recomiendo que consulte con un bioestadístico que es muy sencillo y me complemente su presentación con ese dato que es bien chévere, ¿no? Muy a tiempo, estamos listos para hacer algunas preguntas al doctor. No sé si tienen alguna pregunta en el auditorio. También, doctor, que nos confirme si hablaba de milímetros o de centímetros, porque leí por ahí o vi por ahí que eran 4 milímetros, de acuerdo al slide, que mejoraba a 2 milímetros con fluoroscopía contra 6 milímetros sin fluoroscopía. En realidad debe ser centímetros o milímetros. No, sí, son milímetros, o sea, son 2 milímetros con el apoyo del fluoroscopio versus 6 milímetros con respecto al no fluoroscopio. Ya, poquito. Correcto. Pregunta, doctor, claro. Sí, doctor, felicitaciones por la exposición, ya que asocia 2 especialidades, tanto imagenología con la especialidad nuestra de traumato. Mi pregunta sería, la primera, en los pacientes que tienen discrepancias congénitas, ¿le va a corregir la simetría con la prótesis? Y si esto en sus pacientes posoperados va a generar algún tipo de alteración biomecánica. Disculpe, ¿podría repetir la primera parte que no lo escuché? En pacientes que van a ser operados, que ya tienen un antecedente congénita de asimetría de miembro, mayor de 1,15 centímetros, el corregir la altura con la prótesis va a condicionar alguna alteración biomecánica o dolorosa. Claro, sí, en nuestro estudio sí se incluyó pacientes con artrosis, entre ellos sí hubo un paciente incluso con diagnóstico de displasia de cadera, y sí, se trató de buscarlo, de tratar de imitar la biomecánica original del paciente, ¿no? Tanto estudiándola también con la otra cadera contralateral, ¿no? Sí se trató de recuperar en lo posible de corregir lo posible la discrepancia, sí se realizó. En cuanto a imágenes, nosotros en nuestra época, para quienes usamos canas, usábamos las radiografías en la planificación preoperatoria con una distancia de 1 metro para la placa de pelvis. En el uso del arco en C, ¿toman en consideración la altura? Sí, es un punto importante a recalcar. No tuvimos ahí, por ejemplo, algo protocolizado al momento de tomar las medidas, ¿no? Eso sí, de repente hay un punto al aire, pero sí siempre respetamos los reparos anatómicos de ambas caderas en el mismo acto operatorio. Sí.
Felicitaciones, doctor, por la presentación, muy interesante. Tenía una preocupación en el tema del sesgo. ¿Cómo evita usted el sesgo para poder hacer la medición si es que es el mismo cirujano el que hace la medición anatómica y luego le hace la medición con el arco en set? Y esto es muy importante porque puedo dirigir yo, obviamente, a una conclusión que podría al final ser favorable o desfavorable. Entonces, ¿es aleatorizado su división y cómo es que evita ese sesgo de que el cirujano no se siente influenciado a que efectivamente la medición que tenga que hacer no sea favorable para el arco en set, ¿no? Sí, bueno, partimos con la selección de los pacientes de forma no aleatorizada. Ahí sí tratamos de homogeneizar las muestras en ambos grupos, pero ya en el mismo acto operatorio sí hubiera sido ideal de repente hacerlo bajo doble ciego, ¿no? Para poder de repente tapar ese sesgo que usted comenta, ¿no? Sí está ahí pendiente esa observación. Una pregunta que se me ocurrió. Digamos, entiendo el marco teórico, el concepto, la importancia de mejorar la discrepancia. Pero esos son números y la medicina no son números. ¿Qué pasa si usted hace una prótesis, le queda linda la prótesis, hace los rayos X y está perfectamente simétrico, pero la prótesis le queda floja o muy ajustada? Claro, el trabajo también se tradujo finalmente en escalas funcionales de los pacientes. A todos los pacientes se les pudo controlar a los 6 meses clínicamente. Perdón, no me entendió la pregunta, no me he expresado bien. Usted pone la prótesis, hace los controles y está muy bien, su mejor prótesis de toda la vida. Pero a la hora de que prueba la prótesis antes de cerrar, antes de comenzar el cierre de los planos, nota que hay emboliza mucho, o sea que está muy floja, o al contrario, está muy tenso los tejidos, está muy apretada la prótesis. Ahí la pregunta va, ¿qué cosa prima? ¿El criterio clínico, anatómico, o la parte numérica, la parte de las imágenes, no? No, siempre buscamos el criterio clínico, siempre al momento porque le va a pasar. Sí, probablemente se ha pasado. Siempre finalizamos la cirugía con las pruebas de estabilidad. Y si es que nos queda de repente un poco floja o no, jugamos ya de repente con el tamaño de la cabeza probablemente, ¿no? Correcto, eso debe hacerlo, pero ¿y cómo queda la parte de la discrepancia? O sea, ¿qué cosa es más importante? Sí, vuelvo a insistir que sí, finalmente lo más importante primó la parte clínica. Y probablemente por eso también hubo diferentes resultados con respecto a la medición de la discrepancia, ¿no? No todos los pacientes tuvieron la misma corrección. Doctor, yo pensaría que el uso de la fluoroscopía en sala de operaciones puede también ayudar a otros factores. Por ejemplo, una buena colocación de la copa, a una buena colocación del vástago, que esté bien, o sea, en una medida correcta de llenado de la diáfisis, y que todo eso puede influir también en un mejor resultado. De manera que no necesariamente sus resultados favorables del HHS pueden deberse a la simetría de las extremidades, sino también a un buen posicionamiento de los componentes. Entonces me parece que ahí podría haber también otro sesgo. Así es, alentarlo a que siga con su serie, es una bonita serie, está usted en un super hospital, tiene los recursos, así que, y está comenzando, ¿no? Comience bien, ha comenzado con buen pie, lo felicito. Estamos muy a tiempo, si tienen alguna otra pregunta, para pasar al siguiente receso, que ya es el almuerzo. Mencionarles que retomaríamos el Congreso de Residentes a las 2 de la tarde y están programados el doctor Tenorio, el doctor Rosales, el doctor Chapilliquén, el doctor Berrocal, el doctor Rosas, y con él terminaríamos a las 5 de la tarde, ¿ya? Entonces, muy agradecidos y los esperamos a las 2 de la tarde.